7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. ¿Están? Muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es viernes, es 16 de agosto y los mercados van a cerrar una semana marcada por el optimismo de los inversores y el carpetazo, parece, a los miedos de que se produzca una recesión en Estados Unidos. Así lo avalan al menos los últimos datos económicos que nos llegan desde allí. Al IPC del miércoles, que nos dejaba una caída de inflación hasta su nivel más bajo desde marzo de 2021, se suman los que se publicaban ayer jueves. La mejora de las ventas minoristas, que subieron el mes pasado un 1%, el triple de lo que esperaba el mercado, y las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que se vuelven a quedar por debajo de lo que se estimaba. A esto hay que añadirle las buenas cuentas de Walmart, termómetro de que el consumo también marcha. La minorista se disparaba este jueves casi un 7% en bolsa tras aumentar sus ingresos en el último trimestre y elevar sus previsiones para el conjunto del año. Baja la inflación, aguanta el consumo y no hay señales por el momento de un enfriamiento del mercado laboral. Escenario soñado para los inversores cada vez más convencidos de que habrá bajada de los tipos de interés en el mes de septiembre. También lo tienen cada vez más claro desde la propia Reserva Federal. El presidente de la FED de San Luis, Alberto Matusalem, reconoce que el momento para ese primer recorte de las tasas se encuentra cada vez más cerca. Ahora parece que la balanza de riesgo sobre la inflación y el desempleo se ha desplazado y no hay shocks económicos. El riesgo de inflación que aumente podría haber disminuido, mientras el riesgo de que el desempleo siga aumentando parece haber aumentado. Bajo mi punto de vista, el riesgo para ambas partes parece en consecuencia más equilibrado. Puede que se esté acercando el momento en que sea más apropiado un ajuste a una política restrictiva moderada a medida que nos acercamos a futuras reuniones. Descuentan ese escenario también las bolsas, que de la mano de los datos macro de Estados Unidos amplían sus ganancias. Ayer tuvimos cierre positivo en Europa y en Wall Street, y esta mañana las bolsas asiáticas dan continuidad a esas subidas. Sobre todo el Nikkei de Tokio vuelve a ganar casi un 4%, un 3,8% de subida por encima de los 38.100 puntos ahora mismo. Subida también destacada para el Kospi de Corea del Sur, subiendo más de un 2%. Avances también de más del 2% para la bolsa de Hong Kong. La única que no se suma a la fiesta es la bolsa de Shanghái, ahora mismo con una tímida caída del 0,03%. El Nikkei, que sube esta mañana también por el buen tono de Wall Street y apoyado por una nueva caída de las últimas horas del yen frente al dólar. Ha caído de nuevo prácticamente al nivel de 149 yenes. Futuros en Europa también le van a dar continuidad, extensión a las subidas de las últimas sesiones. El IBEX 35 lleva 5 días seguidos subiendo, en los que gana más de un 3%, y parece, todo indica que va a hacerlo en positivo. Se mueve ya el futuro de nuestro selectivo con avances del 0,16%. Futuro del DAX también subiendo un 0,3%, lo mismo que el futuro del Eurostock 50. Selectivo español, que ayer subía más del 1%, que recuperaba los 10.800 puntos de la mano de la banca. Subida de más del 3% este jueves para los títulos de CaixaBank, de Sabadell y de Santander. Suben también los futuros en Estados Unidos en el entorno del 0,2%, algo más, un 0,4% viene ganando el futuro del Nasdaq. Allí, en Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq encadenan 6 sesiones consecutivas de ganancias y cotizan ya por encima de su nivel de cierre del pasado 2 de agosto, que fue la sesión anterior a ese lunes negro del pasado día 5. De hecho, el S&P 500 está a menos de un 3% de su máximo histórico. Si miramos a otros activos, vemos como las materias primas cae esta mañana el precio del futuro en torno al 0,2%, baja de los $81 el barril tipo Brent, cae de los 89, está cotizando por debajo de los 78, mejor dicho, el futuro del West Texas. Eurodólar en 1,0985 unidades. Y en el mercado de bonos vemos esta mañana cómo se moderan ligeramente las rentabilidades. La del estadounidense a 10 años baja hasta el 3,91%. El Bund alemán lo tenemos en el 2,26%. El español a 10 años por debajo del 3,1%. Valores que van a ser protagonistas este viernes y de los que vamos a hablar aquí en Capital Intereconomía. Por ejemplo, Alibaba.
Está subiendo un 4,5% la bolsa de Hong Kong, tras reducir un 29% su beneficio en el último trimestre, pero mejorar su facturación un 4%. Aquí en España nos vamos a fijar en Acciona y en ACS, que van a construir una autopista por importe de 4.200 millones de euros en Atlanta, en Estados Unidos, y en Europa, atentos hoy a la alemana Bayer, que ha cosechado una pequeña batalla judicial en sus esfuerzos por poner fin a ese litigio sobre el glifosato, después de que un Tribunal Federal de Apelaciones de Filadelfia haya concluido que la ley federal sobre las etiquetas de advertencia para la venta de herbicidas tiene prioridad sobre la ley del estado de Pensilvania. Hablaremos de todo esto y demás esta mañana en Capital Intereconomía, de la bajada de tipos en Estados Unidos, del fin, parece, al miedo a la recesión, del plan económico de Kamala Harris y de la posibilidad de que se repitan las elecciones en Venezuela. Además, a partir de las 9:30 de la mañana tenemos hoy, para cerrar la semana, consultorio de fondos de inversión con José María Luna, y nuestro recuerdo hoy, para empezar, a la figura de Jaime Botín, el histórico presidente y fundador de Bankinter, que fallecía ayer en Santander a los 88 años de edad. Descanse en paz. 8:05 de la mañana, comenzamos. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos en Estados Unidos, donde la vicepresidenta Kamala Harris va a pronunciar este viernes en Carolina del Norte un discurso clave para definir su programa económico. Manuel Vázquez, buenos días. Buenos días, Rubén. Propondrá la prohibición de la manipulación de precios de los alimentos, una medida que busca impedir que las empresas del sector aumenten injustificadamente las tarifas y que forma parte de un plan más amplio para combatir la inflación. Well, one big reason is for years Big Pharma has often inflated. La inflación, que fue protagonista ayer en un mitin en las afueras de Washington, en el que la candidata a la presidencia criticaba los altos precios que imponen las grandes farmacéuticas que encarecen las prescripciones médicas. Pendientes también de Oriente Medio, allí el líder de los hutíes insiste en que la respuesta militar contra Israel es irreversible. Asegura que las negociaciones para un alto el fuego y el canje de rehenes no detendrán la respuesta conjunta de hutíes, Irán y Hezbollah por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, atribuido a Israel. We understand that the tensions are thick and we understand why. Entienden las tensiones, decía el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que además explica que el procedimiento será el mismo que en reuniones anteriores, independientemente de lo que transmitan las autoridades del Líbano. Unas conversaciones que continuarán este viernes en Doha. El presidente de Brasil, Lula da Silva, defiende que haya unas nuevas elecciones en Venezuela o un gobierno de coalición. Una postura que comparte su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Lula se niega a reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo hasta que no muestre las actas de las elecciones. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira. Él sabe que debe una explicación a la comunidad internacional y que solo tiene que presentar los datos. Dice, deben ser presentados por alguien de confianza. El Consejo Nacional Electoral, con alguien de la oposición podría ser, pero dice que Maduro no mandó las actas al Consejo, sino que las mandó a la justicia, a su Corte Suprema, y por lo tanto no puede juzgar a la Corte Suprema de otro país. En Japón, el tifón Ampil se aproxima este viernes hacia el centro y la costa oeste del país. Con un balance hasta ahora de más de un centenar de vuelos y trenes cancelados ante la previsión de lluvias torrenciales y fuertes vientos, las autoridades advierten del riesgo de deslizamientos de tierra, desbordamientos de río, inundaciones en zonas bajas y fuerte oleaje. El rey asiste hoy en República Dominicana a la investidura de Luis Abinader. Felipe VI se encuentra desde ayer en Santo Domingo, donde mantuvo una reunión privada con el presidente electo, además de una audiencia con una representación de la colectividad española en el país antes de la toma de posesión. Se espera que el rey se entreviste con el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Y Sanidad va a reunir el próximo lunes a los técnicos y el martes a las comunidades autónomas para analizar la emergencia sanitaria de la viruela del mono. Y Madrid ha pedido reforzar el aeropuerto de Barajas para evitar la entrada de este virus. La comunidad asegura que está poniendo todos los recursos disponibles, multiplicando efectivos y siguiendo protocolos de actuación. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. El convenio colectivo es una norma jurídica y fuente de derecho laboral que regula una serie de condiciones de trabajo aplicables para un determinado ámbito territorial y sector profesional que son acordadas entre los trabajadores y la empresa. Es de obligatorio cumplimiento y vincula a ambas partes hasta el extremo de que el contrato de trabajo no puede establecer condiciones contrarias a las reguladas en el convenio, aunque sea un pacto entre empresario y trabajador. Los convenios colectivos no son una regulación homogénea y pueden variar según al sector al que se refiera, aunque siempre tienen en común unas condiciones mínimas. Además, se tendrá que establecer la duración que va a tener el ámbito territorial y personal para determinar a quién se aplica su contenido, así como las fórmulas para inaplicarlo o denunciarlo. Este convenio debe terminarse en el propio contrato de trabajo mediante una cláusula. Si no aparece especificado en el mismo, se puede consultar con los representantes sindicales de la empresa o en recursos humanos. Otra forma para poder conocer este acuerdo es a través de la actividad a la que se dedica la empresa. Así es posible acceder a las publicaciones del Boletín Oficial del Estado, buscadores específicos o cualquier buscador por internet o bien a través de las páginas web de los sindicatos. Senterada, un pequeño municipio de Pallars Jussá con una población de 137 habitantes en 2019, ha sido nominado a la categoría de Pueblo Sostenible del Año en la edición actual de los premios. Estos galardones, organizados por Prensa Ibérica y patrocinados por la Generalitat de Cataluña, reconocen el esfuerzo de los pueblos catalanes en los ámbitos cultural, sostenible y turístico. Senterada se encuentra en un punto estratégico en la confluencia de los ríos Flamisell y Bostia, conectando varias zonas del Pirineo. En junio de 2020, tras la pandemia del COVID-19, se creó la Asociación Senterada, Municipio Vivo y Sostenible. Este colectivo se formó con el objetivo de abordar los retos ambientales y sociales actuales, promoviendo la sostenibilidad entre sus residentes. El proyecto de Senterada se centra en prevenir y reutilizar residuos, mejorar la eficiencia en el uso de agua y energía, fomentar la producción agroalimentaria ecológica y local, preservar recursos naturales y culturales y fortalecer la economía local. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. 8:13 de la mañana, en este viernes en el que vamos a cerrar la semana en las bolsas, y todo indica que va a ser con tono positivo, tras los últimos datos que se han ido publicando en Estados Unidos, pendientes también de compañías como la biotecnológica danesa Bavarian Nordic, que acaba de anunciar que ha presentado datos al regulador de medicamentos de la Unión Europea para obtener la aprobación para ampliar el uso de la vacuna contra la viruela del mono y de la viruela mpox de la empresa a adolescentes de entre 12 y 17 años. Bavarian Nordic, que es la compañía dueña de esta vacuna, que subió ayer en bolsa casi un 8% y que en lo que va de semana ha visto cómo se han revalorizado sus acciones hasta casi un 35% desde el pasado lunes, como decimos. Es que muy pendientes de todas las claves empresariales de este viernes y de lo que están contando también los periódicos. Por ejemplo, en el diario Expansión empezamos el repaso a las portadas con la prensa económica. Habla hoy de Mercadona, dice que gana más que Lidl, Carrefour, Día y Alcampo juntos. Es un análisis que hace el diario Expansión de las cadenas de supermercados. Dice también Expansión que Destinia va a demandar a Booking por el supuesto uso ilegítimo de su marca y añade que las hoteleras planean también pedir indemnización económica a Booking. Fotografía para Yolanda Díaz,
Dice que subvencionará los despidos de indefinidos en la administración y también para Jaime Botín. Dice, fallece Jaime Botín, fundador de Bankinter. Portada de 5 días, lo más destacado hoy, aluvión de socimis españolas. Dice que las bolsas esperan 30 más solo este año. Añade que la llegada de patrimonios familiares multiplica los estrenos de nuevas firmas. También habla de las materias primas, la portada de 5 días. Dice que pagan el enfriamiento de la demanda china y que la gasolina toca mínimos de 6 meses en pleno puente de agosto. Hace referencia también a eso que les acabamos de comentar, disparada la fabricante de vacunas para la viruela del mono. Fotografía también en la portada de 5 días para Jaime Botín. Dice que el banquero pilotó la entidad Bankinter durante 2 décadas y fue vicepresidente del Banco Santander. Y lo más destacado en El Economista hoy, en clave empresarial también, Acciona y ACS harán en Estados Unidos una autopista por 4.200 millones de euros. Dice El Economista también que el precio de la vivienda vuelve a caer en China mientras su industria se debilita, que Pekín asesta un golpe al negocio del porcino y reduce un 27% sus compras. Y sobre Cataluña, dice que Illa hereda del gobierno aragonés más de 70 leyes pendientes de tramitar. Habla también de bolsa, dice que el 60% del IBEX mejora su estimación de ganancias, y de Jaime Botín, el fundador y máximo accionista de Bankinter. Recuerda al Economista que también poseía el 20% de Línea Directa. Vamos con más titulares de la prensa nacional e internacional que están contando los periódicos este viernes. Lucía Pérez Agua, buenos días. Buenos días. En El País, el titular es: Brasil y Colombia plantean a Maduro repetir las elecciones. Lula y Petro proponen un gobierno de coalición transitorio hasta la celebración de los nuevos comicios. Por otro lado, Gaza supera los 40.000 muertos en plena negociación de un alto fuego. Y en la fotografía de portada, Biden y Harris exhiben unidad. El presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos ofrecen en Lago el primer mitin conjunto desde que Biden renunció a seguir como presidente. En El Mundo, el titular es: Interior priorizó no molestar a los Mossos tras huir Puigdemont. No diseñó un despliegue adecuado para la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero tras la fuga improvisó 15 controles. En la fotografía de portada aparece Lamine Yamal en un coche tras la puñalada a su padre. En el diario ABC, el cerebro de Tsunami amasa una fortuna en Colombia. Protegido y nacionalizado gracias al presidente Gustavo Petro, Xavier Vendrell ha logrado contratos que suman más de 500 millones de euros. Y otro titular es: el PSOE está deshecho ideológicamente en Cataluña, estamos en un intenso retroceso. Eso dice el dramaturgo catalán y advierte de que ella no va a desactivar el independentismo, un monaguillo de Sánchez que es lo más parecido a la moralidad. En La Razón, el titular: Sánchez solo ha estado en el Senado una vez en el año. Ha habido 92 ausencias de ministros de un ejecutivo que maniobró para anular las capacidades de la Cámara Alta. En la fotografía de portada, esta vez Díaz Ayuso en el acto de entrega de las Palomas de Bronce Bomberos de Madrid. En la prensa de Estados Unidos, en el diario The New York Times, el titular es: Biden sentía que podía ganar, pero el precio era demasiado caro. En las últimas horas, el presidente se dio cuenta de desgarrar el Partido Democrático. En la fotografía de portada aparecen más de 200 personas en la isla Titu, en la parte de una sección impugnada del Mar del Sur de China. Y por último, en la prensa latinoamericana, en el periodiquito de Venezuela, el titular: oficialistas y opositores rechazaron repetir comicios. Luis Ignacio Lula da Silva, mandatario de Brasil, insinuó ayer formar un gobierno de coalición en la nación venezolana o repetir las presidenciales, propuesta que más tarde avaló Gustavo Petro, presidente de Colombia. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta el 30% de descuento en una gran selección de televisores de las mejores marcas. Así son las ofertas límite, hasta el 18 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo consigue hasta un 126% más de hidratación y gracias a sus 4 tecnologías combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1 único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Ocho y 20 de la mañana. Tertulia Capital en marcha este viernes, 16 de agosto, medio del puente para muchos. Cerrando su temporada de vacaciones otros cuantos. Algunos empezarán hoy sus vacaciones. David Enche, profesor de Estrategia en ICEMESIC. ¿Qué tal, Enche? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues aquí. ¿Descansando ya? No. Hoy es mi último día de trabajo. Pues ya casi descansando, ¿no? Pues ya, pero hay una diferencia entre el casi y estar descansando. Bueno, casi hoy es un gran día. Visto así, con perspectiva, es un gran día para empezar las vacaciones, ¿no? Las tienes todas. Correcto. Pues será a partir de las 3 de la tarde. Bueno, ya queda menos. A mí me queda un poquito más que a ti hoy, fíjate, me queda un poquito más. Hoy me ganas. Todo bien, espero, ¿no? Y deseo. De momento sí. Bueno, y que mejore, que seguro que mejora. Y que mejore. Gonzalo Atela, abogado de Funcionex Security Lawyers. ¿Qué tal, Atela? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues todo muy bien, la verdad. Todo bien, muy bien. Todo bien. Contento, sí. Contento. ¿Descansando o qué? Bueno, a salto de mata, ¿no? Y esto ya no es como antes. Ahora hay que estar, interrumpiendo las vacaciones. Eso de tomarse ya el mes seguido, eso, en fin, para pocos, ¿no? Ya, para afortunados, que no es el caso, ¿verdad? Juan Francisco Polo, Senior Advisor de FTI Consulting, ¿qué tal? Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú dónde andas? Pues yo en Los Madriles, aquí ya de vuelta. En plena fiesta de la Paloma. Anda, mira. Sí, has estado de verbena y todo. No, pero no descarto ir porque todavía me queda algo de castizo. Ah, mira, muy bien. Pues eso está. Ahora que hace un poquito menos de calor, este final de semana. Ahora que hace menos calor. Aprovecharlo. Es verdad. Aprovecharlo. Tengo por aquí sobre la mesa alguna cosita para vosotros. Hablamos luego de economía de Estados Unidos, del plan económico de Harris, de cómo controlar todo esto del precio de los alimentos, que va a anunciar hoy algunas claves Harris en un discurso económico que ayer ya daba con Biden. Allí presumían de gestión económica. Luego os pregunto si lo que han hecho es como para presumir o no, pero antes Venezuela, que esto es un poco, Enche, David, como el día de la marmota, ¿no? Ahora tenemos a algunos países, algunos líderes como Lula de Brasil, Petro de Colombia, diciendo que bueno, que se repitan las elecciones. Ayer tuvo un traspiés Biden precisamente diciendo que sí, estoy de acuerdo con que se repitan, pero luego dijo, no había entendido la pregunta, ¿no? Algo así. Y no quedó muy claro cuál es su postura. Pero claro, es que ni la oposición ni el régimen de Maduro quieren repetir elecciones. Y esto, siguen pasando los días. Mañana una macro manifestación convocada por parte de la oposición. Va a responder el chavismo con otra manifestación. Veremos a ver si hay lío o no hay lío. Y van pasando las hojas del calendario, Enche, pero aquí no hay avances. Nicolás Maduro es un perfecto tirano. Y como perfecto tirano que es, hará lo que sea posible para mantenerse en el poder. Y luego esto de que vamos a repetir las elecciones es como si nos ponemos a jugar al póker. Yo hago trampas y dice, bueno, pero no pasa nada, volvemos a repetir la mano. Si usted trampa, usted sí tiene que ir. A lo mejor hay que repetir la partida, luego usted no puede estar en ella. No entiendo muy bien este Maduro. Y no entiendo esta connivencia un poco, o esta tibieza, porque es el régimen de Maduro. Porque si en lugar de Maduro fuera Milei, te puedo garantizar que ahora mismo estaban medias calles de Europa y Estados Unidos ardiendo.
gente manifestándose por la democracia, por la libertad, pero como es Maduro y amigo, hay que tener un poquito de cuidado. Esto ya roza el ridículo, me parece un tipo despreciable como este, me da igual el color de su ideología o ese muestrario ideológico, me da exactamente igual. Es un tipo que no puede estar al frente de un país. Por cierto, un país como Venezuela absolutamente empobrecido, con unos recursos naturales de los más importantes del mundo, y mira cómo están, ¿no? O sea, y ayer Biden, pues es que Biden yo creo que ya... Luego hablamos también de Kamala Harris, pero Biden lo mejor que puede hacer en este momento ya es callarse, porque es que cada vez que habla sube el pan. Entonces, que el presidente de Estados Unidos diga que está a favor de una repetición electoral, sabiendo que una de las personas que acaba de presentar ha hecho trampas, ha pegado un pucherazo, hombre, vamos a ver, es un poco como no te decía antes, o sea, no tiene ningún sentido, ni creo. Y si se tienen que repetir las elecciones, que a lo mejor se tienen que repetir las elecciones, de luego que no puede estar involucrado es malo. ¿Biden se corrigió ayer o le corrigieron? No, es difícil saberlo. No sé si le corrigió o no se corrigió. El caso es que tuvo que haber una corrección. Y que el presidente de Estados Unidos tenga que corregirse a sí mismo, hombre, pues no es un buen indicador, ¿no? Hablamos del hombre más poderoso del mundo. Gonzalo, ¿tú qué opinas? Pues, bueno, yo creo que hay aquí dos... Esto no es un tema exclusivamente venezolano, sino que hay un tema de fondo que afecta a varios países. Está el tema de si vuelve Maduro, va a haber una gran diáspora de migración venezolana hacia los países vecinos. Diáspora que llega, por ejemplo, a Chile, a Estados Unidos, en fin, por todos lados. Recordemos que en los últimos, pues no lo sé, 2 años o 4 años, más de 8 millones de venezolanos han salido de Venezuela, y muchos de ellos en condiciones muy precarias. Por otro lado está lo que se llama el cartel de los soles. Los soles son las condecoraciones que se ponen los generales venezolanos. El cartel de los soles lo que ha hecho es facilitar la exportación de cocaína colombiana a los Estados Unidos. Entonces es un sistema de financiación del régimen, digamos financiación pues eso en efectivo, y a través con el cartel de los soles se financian las digamos sobornos en efectivo que se dan a una parte muy importante del ejército para mantener el régimen. De lo contrario no se explica, ¿no? Entonces en este momento yo creo que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y Rodríguez, que son 3-4 personas las claves, tienen la posibilidad de ir hacia un estado tipo Nicaragua, un estado cerrado, un estado muy sancionado, con una economía muy, muy pobre, o ir a la transición, ¿no? Y estos efectos, Estados Unidos, que está a 2 meses, ¿no?, de las elecciones, está muy implicado y está, bueno, pues incentivando mucho al régimen, ¿no? Por un lado están las sanciones personales. Muchos de los altos cargos del régimen y sus familiares están buscados por Estados Unidos y pueden ser, si viajan fuera de Venezuela, pueden ser detenidos y llevados a Estados Unidos y pasar el resto de sus días en una cárcel americana, como pasó Noriega, recordemos el dictador de Venezuela. Hay una amenaza penal muy seria. El mismo Nicolás Maduro, hay una recompensa de 15 millones de dólares por él. Diosdado Cabello, 10 millones. O sea que hay ahí una amenaza personal y a los familiares. A través del FinCEN, que es el organismo que, digamos, de prevención del blanqueo de capitales en Estados Unidos, se tienen identificadas las propiedades que tienen a través de prestanombres los jerarcas del régimen. Entonces aquí hay un incentivo muy fuerte para ellos para poner un fin a esto, ¿no? Por otra parte están las sanciones de compañías como Chevron, Repsol y otras. Están actualmente sacando petróleo y exportando petróleo de Venezuela. Estas sanciones se impondrían y harían eso pues de Venezuela un país tipo Nicaragua. Y finalmente, después del palo está la zanahoria, ¿no? La zanahoria sería pues una amnistía parcial, una amnistía
digamos que se vaya manifestando según se van tomando pasos. Y ahí se resuelva como se resuelva esto, yo creo que va a tener incidencia también en Cuba y en Nicaragua. O sea, en Cuba ahí hay un caldo de cultivo ya muy caliente. Como salga una transición, pues eso le va a plantear un serio problema al régimen cubano, que influye mucho en el venezolano en ese momento. Francisco. O sea que hay mucha materia. Este sábado se va a producir una enorme manifestación mundial. Sí. El régimen está sobre muchísima presión y bueno, yo creo que Estados Unidos se va acabando el tiempo y Estados Unidos va a tomar medidas. Francisco, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que la situación de Venezuela es de enorme complejidad. Gonzalo ha apuntado ahí algunos extremos que obviamente están ahí, pero yo creo que, vamos, sin entrar en esas materias, yo creo que lo que ha habido por parte del conjunto de la comunidad internacional, incluso por los países que han mantenido en estos últimos años una mayor proximidad política hacia el régimen venezolano, ha habido un intento, pues porque las actas electorales se hicieran públicas, han ido pasando las semanas, esto no ha ocurrido. Las actas electorales que obran en poder de la oposición indican, creo que en números redondos tienen 80-85% controladas, dan al candidato opositor, a Edmundo, un 67% y a Maduro el resto. Pero Maduro no ha movido un dedo y yo creo que, como decía otra de las personas que me han antecedido, pues es un dictador, es un tirano, que tiene un sentido patrimonialista del país y yo dudo mucho de que tuerza el pulso y entregue las actas, y en consecuencia el intento que hay ahora de dos líderes políticos que tienen una enorme influencia en la región, como son Lula y Petro, pues ellos plantean un régimen transitorio que conduzca a un nuevo escenario electoral y un régimen transitorio con un gobierno compartido por parte de Maduro y por parte de la oposición, y entiendo que con una fuerte presencia internacional para garantizar unas nuevas elecciones limpias. Desde luego que es una tomadura de pelo, ¿no? Porque las elecciones se han producido y el resultado aparentemente está ahí, pero la realidad es que el gobierno de Maduro no cede y hay que buscar algún tipo de salida. Ya. Bueno, pues veremos a ver qué va pasando en todo esto. Voy a parar un segundo para publicidad. Última pausa que hacemos en esta tertulia con David Enche, con Gonzalo Atela, con Juan Francisco Polo. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de si ya nos hemos olvidado las preocupaciones económicas o no. ¿Cómo puede afectar todo esto la campaña electoral y del plan económico de Harris? Y la gestión también que han hecho el tándem Harris-Biden al frente de la presidencia de Estados Unidos. Por cierto, que empieza la convención demócrata la semana que viene. Tenemos también Jackson Hole a partir del viernes. Tenemos declaraciones dentro de una semana del presidente de la FED, que tiene previsto presenciar allí un discurso sobre las perspectivas económicas de Estados Unidos, así que estaremos muy pendientes de todo eso. 8:33 de la mañana. Enseguida estamos aquí. CBNK, el banco de los colectivos esenciales. Con el legado de excelencia de Banco Caminos y Bancofar, en CBNK sumamos más de 100 años de historia. Ahora somos un banco para el futuro. Expandimos nuestra propuesta de banca especializada a los colectivos de la ingeniería y de la salud. CBNK, en la esencia de lo que importa. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en aires acondicionados Mitsubishi Electric y Haier Aire. Así son las ofertas límite. Hasta el 18 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. La tertulia capital. Pendientes también de los datos económicos, que son los que han aliviado la preocupación, al menos así parece, a ese miedo a una recesión en Estados Unidos. Datos de IPC que conocíamos el miércoles, datos de ventas minoristas y de paro semanal que conocíamos ayer. Consumo que acabamos de conocer también, referencia en Europa. Ventas minoristas en el Reino Unido, subida del 0,5%, en línea con lo esperado y frente a la caída del 1,2% que registraban en el mes anterior. ¿Cómo tenemos la economía de Estados Unidos, Gonzalo? Atela, ¿cómo está? Parece que ya no hay miedo después de esos datos de IPC, de inflación, de paro semanal, que parece que no se enfría tanto como daba la sensación con el informe de empleo del mes anterior, del mes de julio. Pendientes hoy de Harris, que va a desvelar su programa económico, y con Trump hablando esta semana con Elon Musk y diciendo que el tema de la economía allí y la inflación es un desastre en Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves, Atela? Bueno, pues estamos en contexto electoral, entonces estos datos pues tienen efecto directo, ¿no? En Estados Unidos, California seguirá votando demócrata, los estados del centro seguirán votando republicano y están los estados cambiantes, los swing states, en los que se va a jugar la elección. Dentro de estos estados, en el New York Times se hace, por cierto, un muy detallado análisis. Curiosamente, Kamala Harris va por delante en los estados como Wisconsin, Michigan y en Pensilvania ya están empatados, mientras en Georgia y en Arizona gana Trump. Pero Wisconsin y Michigan tienen más peso como por puntos, digamos, para la elección. O sea que una noticia más para catapultar a Kamala Harris. Vamos a ver al hilo de todo esto cómo se desenvuelve la crisis venezolana, que también puede tener bastante importancia en la decisión electoral en Estados Unidos. Francisco. Bueno, yo creo que ahora mismo con Gonzalo ya lo ha abordado de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que con la nominación de Kamala Harris, pues parece ser que las perspectivas electorales han cambiado en Estados Unidos y hay un viento de cola que sopla a favor de su candidatura y del ticket que forma con Tim Walz, que en mi opinión es bastante balanceado para contrarrestar el peso que Trump tiene entre las clases, digamos, que proceden de la masa más obrera americana. Y además, pues yo creo que hay interés por ver exactamente el programa económico que presenta Kamala Harris. Ha elegido un estado interesante como es Carolina del Norte, que en general tiene una tradición más republicana, aunque en algunas elecciones como la de Obama y creo que con Biden también, si no recuerdo mal, se inclinaron por el lado demócrata. Y yo creo que hay una buena expectativa para ver las propuestas electorales que presenta Kamala Harris. Se ha notado ayer o antes de ayer, han llegado a un acuerdo con la industria farmacéutica bastante favorecedor, sobre todo para las personas de mayor edad, al garantizar un abaratamiento de los precios. Y yo creo que hay expectativas para ver qué fórmula económica plantea Kamala Harris. Enche, ¿qué esperas de eso de hoy? Que tienes ganas de hablar de Harris, decías en tu primera intervención. Bueno, a mí la señora Harris no me gusta demasiado, nunca me ha gustado, pero es una cuestión personal. Pero ayer salió la noticia de que su primera, ya ha adelantado parte del discurso, y es que va a prohibir, ya empezamos mal, ¿vale? Va a prohibir la especulación en los precios de los alimentos. Mira, vamos a ver. La especulación de los precios de alimentos está prohibida en Estados Unidos hace ya mucho tiempo. Hay leyes que están diseñadas, y por cierto, pioneros a nivel mundial. Estados Unidos fue uno de los países que lo implantó para que los actores no puedan hacer con los precios lo que les dé la gana. Pero esto lo que te hace ver un poco es que va a ir claramente por una vía bastante populista. Y el populismo de
del nuevo Partido Demócrata, que cambió en los últimos, que no tiene absolutamente nada que ver, por ejemplo, con el de Bill Clinton, pues ya sabemos por dónde va. No me gusta. He de decir, por otro lado, que yo quiero que gane Harris porque Donald Trump nunca ha sido bueno para España y nunca lo va a ser, con lo cual tengo el corazón un poco dividido porque no me gusta ninguno de los dos candidatos, pero bueno, alguno tendrá que ganar. Pero ya no me gusta no me gusta nada el principio de digamos que de la política económica de Kamala Harris con ese anuncio de promover leyes que impidan la especulación, ya sabes, los malditos empresarios siempre especulando, siempre tratando de robar dinero a la gente. Es un poco pueril, pero bueno, esto en política, por desgracia en elecciones, funciona, ¿no? Luego hay otra cosa con respecto a Kamala Harris, que sí. Ha sido la vicepresidenta peor valorada de la historia de los Estados Unidos. Y de repente va por delante de las encuestas. Entonces hay algo que a mí en mi cabeza no encaja demasiado bien. Y la verdad es que últimamente no tengo ninguna confianza por medios, por ejemplo, como New York Times, ¿no? No confío demasiado en la veracidad absoluta de las noticias. Entonces no sabemos lo que va a ocurrir. Yo creo que por otra parte, Donald Trump ha estado completamente callado pensando que lo tenía hecho con Biden y ahora va a reiniciar la campaña, ha prometido más inversión, vuelve a aparecer en X, en fin. Desde luego va a ser entretenida la campaña, eso no cabe la menor duda. No va a ser una campaña plana en absoluto, ¿no? Oye, estamos hablando del precio de los alimentos y lo que quiere hacer Harris y puede anunciar hoy en Estados Unidos sobre ese control para frenar la especulación del precio de los alimentos. Noticia hoy en el diario El Mundo, los supermercados, hablando aquí de España, disparan sus márgenes de beneficio en plena desescalada de los precios de los alimentos. Añade que la agencia tributaria proyecta que el margen sobre ventas va a cerrar el año por encima del 12,5%, que es su máximo histórico. Aquí también ha habido mucho run, Adela, con todo este tema del precio de los alimentos, ley de la cadena alimentaria, lo que le pagan los intermediarios a los agricultores y que a veces les sale más a cuenta tirar el producto que venderlo a pérdidas. Es un tema que tenemos también aquí sobre la mesa y que no terminamos de meterle la mano, Gonzalo. Bueno, la verdad es que no tengo opinión del tema fundada porque es un tema que un poco transparente, ¿no? Desde el punto informativamente, o sea, para que en España, en cualquier caso, las grandes cadenas no tienen un porcentaje mayoritario de la distribución. Existe bastante distribución minorista todavía. Francisco, ¿tú cómo lo ves con todo el tema de los supermercados? Aquí la competencia, los márgenes, los precios, la inflación. Pues mira, yo aquí más que opinión fundamentada, ¿no? Lo que tengo es constatación, porque yo, soy una persona que me gusta mucho ir al mercado y a los supermercados, y en estos últimos años, pues, me he quedado un poco perplejo por el aumento que ha habido en la mayor parte de los precios de los alimentos, que a veces uno, como un simple consumidor y como un simple padre de familia, pues le cuesta mucho entender. Y no vamos a citar ejemplos, pero en el conjunto de todos los productos que consumimos en casa, de carne, de pescado, de frutas, de aceite, la subida que ha habido es absolutamente, en mi opinión, difícil de comprender. Por lo cual, iniciativas como la que plantean la candidata Harris, pues uno no acaba de dejar de verlas con una cierta simpatía, aunque sea una simpatía interesada. Es así, ¿no? Yo ya no conozco, me pasa como a Gonzalo, no conozco un poco bien la estructura de cómo se forma el precio final que llega al punto de venta, que supongo que es enormemente compleja, que es cierto que hay grandes cadenas de distribución, de comercialización, que hay un enorme peso del minorista, pero el resultado final es que en unos pocos meses la subida que han experimentado los precios de venta al público ha sido extraordinaria. Enche. Es curioso, porque cada vez que suben los precios siempre pensamos en especulación. Alguien se está forrando. Y te digo una cosa, cuando suben los precios, efectivamente alguien se forra. El Estado. La recaudación es récord. Sí, eso es verdad. Cada vez que suben los precios, quien más gana siempre es el Estado. Siempre. Tú has visto que alguien ha propuesto rebajar los IVAs de todo, no puntualmente del aceite o de tal, sino de todo. ¿A que no? A que nadie en el gobierno quiere renunciar a eso. Y luego nos imaginamos... Y si además no se deflacta la... Claro, el IRPF, efectivamente. Pero sobre todo, si estamos hablando de consumo, del precio de los alimentos, de la carestía de la vida, que es de lo que estamos hablando, que ganas lo mismo,
pero te cuesta mucho más vivir, con lo cual tienes mucha menos renta disponible. Hay que hablar también de cuáles son los costes operacionales. Es que las cosas cuestan más, es que el precio no subió porque de repente 4 malvados empresarios decidieron forrarse a costa del sudor de los pobres trabajadores. No, es que subió la gasolina, es que Rusia invadió Ucrania y se encarecieron muchas materias primas, y son materias primas básicas que afectan transversalmente a muchos sectores, y eso al final tiene un impacto, porque cuando tú compras patatas fritas, hace falta patata, hace falta aceite, hace falta el plástico de la bolsa, hace falta alguien que la envase, hace falta alguien que la transporte. Claro, es que todo tiene eso. Entonces, rápidamente se nos va la cabeza hacia la especulación y tal. Y se están forrando. Bueno, pues se están forrando. Sí, el Estado se está forrando, pero no veo a nadie que proteste por eso. Todo el mundo protesta. No. Hay que decir, al hilo de esto, perdón, David, la competencia que hay entre las grandes supermercados, entre Mercadona, Carrefour, etcétera, es brutal. O sea, son márgenes muy pequeños, y efectivamente una compañía como Mercadona, Dios mío, tiene detrás una logística y una organización y se logran esos precios a base de una tremenda organización y que es muy difícil, digamos, imitar, Eso conlleva muchísima digitalización, muchísima logística. Entonces, por eso esos datos, pues efectivamente yo los veo un poco transparentes. Francisco, tú que vas al supermercado, termino contigo. ¿Has notado, conocíamos el dato de IPC aquí esta semana en España, se moderaban los precios, también los de los alimentos? ¿Has notado algo de bajada o lo que has notado es que la subida se ha congelado y ya no sube tan rápido como subía antes? Bueno, yo diría que hay una cierta contención. Hay repasando en general, hay una cierta contención en los precios, ¿no? Por ejemplo, no sé si merece la pena coger el precio del aceite, pero el litro de aceite que hace 3 años, 4 años estaba en 4 euros, 5 euros, se ha estabilizado en torno a los 10 euros, pues hace aproximadamente un año. Y incluso ayer estuve en el supermercado y hay ofertas un poquito más atractivas cuando compras botellas o envases de 3 litros, de 5 litros. Yo diría que hay una cierta impresión de contención en el punto de venta con respecto a los precios. Pues vamos a verlo, que nos encontramos a la vuelta del verano, que la cuesta de septiembre ya sabéis que cada vez es más cuesta, más hacia arriba. Hay muchos gastos por ahí. Francisco Polo, Gonzalo Atela, David Enche, ha sido un placer teneros por aquí. Que disfrutéis los que empecéis las vacaciones, que volváis con alegría y optimismo los que empecéis a trabajar ya la semana que viene, y se hacemos extensible a todos nuestros oyentes de Radio Intereconomía. Pasad un buen fin de semana, disfruta de la verbena, Francisco. Igualmente. Un abrazo fuerte, gracias a los Igualmente, tres. Rubén, Adiós. a los demás. Un abrazo, un saludo. Chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera un tiempo mayormente estable en gran parte del país, con cielos despejados. Sin embargo, la influencia de una dana en el área mediterránea oriental podría generar inestabilidad en las zonas costeras de Cataluña, el entorno del Cabo de la Nao en Alicante y Baleares, donde son probables chubascos y tormentas intensas con posibilidad de ser localmente fuertes en puntos de Baleares. Durante la tarde se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en el tercio oriental peninsular, con la posibilidad de chubascos siendo más probable la ocurrencia de tormentas ocasionales en Cataluña y el Pirineo de Huesca. También se espera la entrada de un frente poco activo en la segunda mitad del día, que podría dejar cielos nubosos en el norte de Galicia. Además, se pronostican intervalos de nubes bajas matinales en el interior sudeste de la península, en el estrecho y en las zonas montañosas del norte de las Islas Canarias. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Raúl, tengo una sorpresa. ¿Sabes quién ha llegado a Madrid? Venga, te doy una pista. Vienen de China, te encantan y podemos conocerlos en el zoo hoy mismo. ¡Hala, papá! ¡Los nuevos osos panda! Sí, ya están aquí. Nuestra familia crece con la llegada de Jinxi y Zuyu, la nueva pareja de pandas de Zoo Aquarium de Madrid. Te esperamos.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. Minutos para las 9 para que arranque la última sesión de la semana en las bolsas europeas con el optimismo instalado en los inversores tras los últimos datos que nos han ido llegando desde Estados Unidos y con los futuros anticipando otra sesión alcista en Europa, que sería la sexta para el IBEX 35. De momento el futuro de nuestro selectivo, ¿cómo lo tenemos, Manuel? ¿Y dónde van a estar las claves en la bolsa española de la sesión de hoy? Claves y protagonistas. Buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Rubén. Pues de momento apunta con subidas el IBEX 35, concretamente del 0,4%, un IBEX que va a arrancar este viernes desde los 10.856 puntos. Ayer dejaba subidas del 1,2% en otra sesión de optimismo en el viejo continente. A esos datos de crecimiento en Reino Unido se unieron las sólidas cifras de ventas minoristas en Estados Unidos que contagiaron de optimismo a los inversores. Wall Street ya se ha recuperado de toda esa caída de agosto. En el caso de nuestro IBEX aún le queda un 1,6% para consolidar esos descensos acumulados en lo que llevamos de mes. Se alivian los temores a la recesión y parece que todo el mundo da por descontada una bajada de tipos de interés de un cuarto de punto en el mes de septiembre. Recordemos que hoy la situación, hay que estar muy atentos en el plano corporativo a ACS y Acciona, que han conseguido un contrato en consorcio junto a una compañía francesa para construir una autopista en Estados Unidos por 4.200 millones de euros. Y en el plano macro, atentos a la balanza comercial de la zona euro, a los permisos de construcción en Estados Unidos, también la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que se va a conocer a las 2:30 de la tarde, y ya hemos conocido las ventas minoristas de Reino Unido, que han subido medio punto en julio, en línea con lo esperado y en contraste con la caída del 1,2% del mes anterior. IBEX 35, que si se confirma esa subida, abriría por encima de los 10.900 puntos, acumularía, como decíamos, su sexta jornada consecutiva de ganancias. Futuros en el resto de Europa también, misma tónica y al alza este viernes. Mismo porcentaje, subidas del 0,4% para el DAX germano, algo más rezagado el FTSE 100 londinense, anticipando avances del 0,13%. El Eurostoxx 50 se muestra con subidas hasta ahora del 0,5%, prácticamente lo mismo para París y para Milán, que ayer permanecía cerrado por festivo y se espera que tenga una subida más fuerte, ya que ayer se perdió parte de esta continuidad en las ganancias. Hay que estar muy atentos al sector farmacéutico, no solo ya por la situación que se vive con ese primer caso de contagio de viruela del mono en Suecia, en nuestro continente, sino porque también hay noticias varias. Novo Nordisk va a construir una planta de 220 millones en su país, en Dinamarca. También Bavarian Nordic, que ha solicitado la aprobación para ampliar la vacuna contra la viruela del mono para adolescentes. Actualmente solo está aprobada para mayores de 18 años. Y Bayer, que ha obtenido el fallo a favor del glifosato por parte de un tribunal en Filadelfia. Y también GlaxoSmithKline, en este caso, ha resuelto un litigio a su favor. En este caso, un litigio sobre Zantac, un antihistamínico acusado de aumentar la posibilidad de padecer cáncer. Eso va a ser lo más destacado en el viejo continente. Recordemos que en Asia hemos tenido de nuevo muchas subidas, la más contundente la del Nikkei de Tokio, avances del 3,6%, más de 1.300 puntos y ya está por encima de los 38.000 puntos el índice. También muy buen tono para el Kospi surcoreano, con avances del 2%, o el Hansen de Hong Kong con un repunte del 1,7%. Mirando a Wall Street, vemos que los futuros anticipan subidas, son del orden del 0,2%. En el caso del Dow Jones de Industriales, el futuro vinculado al S&P 500 está mostrando avances del 0,3% y todavía mejor tono
plano para el tecnológico Nasdaq junto al Russell 2000, anticipando avances cercanos al 0,5%. Es una jornada en la que, si miramos la evolución de las materias primas, observamos que el Brent, en estos momentos, el barril de referencia en el viejo continente, se deprecia, se toma un respiro, está bajando hasta los $80,8 el barril. En cuanto a al West Texas, el crudo ligero de referencia en Estados Unidos, vemos que se mantiene con un precio de $77,86. Y por último, en lo que respecta al par euro-dólar, vemos como el euro sigue fuerte frente al dólar 0,984 centavos. Álvaro Aristegui, analista de Renta 4 Banco. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Le han perdido ya los inversores el miedo a la posible recesión en Estados Unidos entonces o qué? Parece que sí. Después del susto del pasado lunes, el rebote pues es espectacular. Es verdad que estamos en agosto, en una época con poco volumen, y entonces pues todos estos movimientos se acentúan, pero sí, estamos viendo pues datos contrapuestos y lecturas. Bueno, por lo menos ahora sí que el mercado está haciendo la lectura del dato bueno es positivo y el dato malo es negativo, no como en otros momentos, que eso sí que es más confuso. Pero sí, después de aquellos malos datos de empleo de hace varias semanas, pues hemos asistido a datos más positivos, sobre todo los datos de inflación, de precios de producción, y sobre todo los de ayer, que daban mucha confianza de que el consumo americano pues sigue fuerte, ¿no? Con las ventas minoristas sorprendiendo al alza, y un dato muy bueno que no veíamos hace mucho, y sobre todo los datos semanales también de desempleo, que han salido un poco mejor de lo esperado en las 2 últimas semanas, y han restado esa confianza han restado esas posibilidades de que entremos en recesión, sino más bien pues que estemos en pues un aterrizaje suave de la economía y que la Fed no llegue tarde, ¿no? Para esas posibles bajadas de tipos. Aquí hemos visto cómo las posibilidades las probabilidades que da el mercado a que esa bajada de tipos de septiembre sea de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos, que estaba en el 100% para 50 puntos básicos hace 2 semanas, ahora ya está tan solo en el 30%. Sí que es verdad que el mercado sí prevé que los 25 puntos básicos de bajada va a ser seguro. ¿Podemos darle, por tanto, dar por hecho que va a seguir la subida? ¿Van a continuar las bolsas subiendo? Y si es así, ¿de qué sectores o de qué compañías nos podemos acompañar, Álvaro? No podemos dar por hecho ni que vaya a seguir subiendo, ni que las bajadas que vimos sean todas las bajadas. Es verdad que lo que siempre parece que la historia aconseja decir que en los momentos de bajadas y en los momentos de pánicos pues son los buenos para pescar en río revuelto, ¿no? Y buscar gangas. Y es verdad que en estas semanas pasadas pues hemos visto cosas y precios que no veíamos hace mucho, pero asegurar que esto va a seguir al alza pues no lo podemos asegurar, porque de repente ahora te vienen un par de datos malos, o todavía existen muchos riesgos. Ahora hay elecciones en Estados Unidos, hay pues bastantes riesgos geopolíticos, y desde luego no podemos asegurar que las subidas vayan a seguir. Nosotros ahora mismo sí que en este entorno, que sí que esperamos y sí que creemos que lo que es seguro es que va a haber bajadas de tipos próximamente, pues sí estaríamos un poco más posicionados en aquellos valores que se van a beneficiar por esas bajadas de tipos, y ahí son un poco más pues las empresas más endeudadas, las utilities, las que están más vistas como proxies al bono, como las inmobiliarias, etcétera. Pero es verdad que en este entorno de rebote de los últimos 6 días, pues no han sido las más beneficiadas, ¿no? Sino que las más beneficiadas han sido lo contrario, pues las más procíclicas, que es las que se habían visto penalizadas ante el miedo a la recesión. Entonces, pues esta semana no nos ha ido bien, pero sí que creemos que de cara a los próximos meses, pues las empresas que se van a ver beneficiadas del entorno de bajada de tipos que esperamos, pues van a hacerlo mejor. Pues vamos a darle carpetazo a la última sesión de la semana en Europa. Vamos a ir abriendo las bolsas. Álvaro Aristegui, Renta 4 Banco, gracias, que vaya bien el día, buen negocio. Igualmente,